compañeros, bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VBA y gestión de base de datos. En nuestro último vídeo terminamos de programar en nuestra función mostrar registro y creamos las instrucciones necesarias para poder mostrar en el formulario principal un registro activo que hubiésemos encontrado en nuestra base de datos. En el vídeo de hoy nos vamos a dedicar a programar los procedimientos asociados a los eventos clic de cada uno de los botones de navegación, de estos 4 botones, y también crearemos el procedimiento asociado al evento clic del botón salir. Igualmente veremos una pequeña presentación de lo que es el control de errores en la ejecución de un programa y practicaremos con nuestra aplicación dentro de uno de los procedimientos para ver cómo ejecutar o ejercer ese control de errores. Y vamos a comenzar programando el procedimiento asociado al evento clic del botón siguiente. Pulsamos 2 veces sobre él y se nos crea el procedimiento sub bt siguiente clic, que es el procedimiento asociado al evento clic de ese botón. ¿Qué es lo que pretendemos crear aquí? Pues un código que nos permita que si en nuestro formulario, por ejemplo, tenemos este registro presentándose, el registro número 2, cuando pulsemos el botón siguiente, se nos presente el registro número 3. Si el registro número 3 estuviera activo, sino que busque el siguiente, hasta que encuentre un registro activo o hasta que llegue al final de la base de datos, que de eso se va a ocupar, como ya sabemos, nuestra función mostrar registro. Así pues, lo único que tenemos que hacer dentro de este procedimiento es indicarle que vaya al siguiente registro y nos lo presente. Si ese registro no fuera activo, ya se ocupará la función mostrar registro de buscar el que toque. Para ello, lo primero que vamos a hacer es preguntarle si el siguiente registro que vamos a presentar está dentro de los límites de la base de datos. Porque si ya no está dentro de los límites de la base de datos, no importa ni llamar a la función mostrar registro. Y para eso le vamos a decir if registro más 1 es mayor que total reg de believe, que total reg de believe, es decir, si el registro que vamos a buscar siguiente ya está fuera del total de registros de nuestra base de datos, es decir, si en nuestra base de datos tenemos 7 registros y el registro más 1 va a valer 8, pues ya vamos a estar fuera de la base de datos. Es decir, pues si se produce esta sentencia, pues esta expresión es verdadera, then, y vamos a poner aquí un else y el end if para que no se nos olvide. Es decir, si el registro más 1 está fuera de los límites de la base de datos, vamos a ejecutar estas instrucciones. Y si no lo es, vamos a ejecutar estas otras que pongamos aquí, después del else. Si fuera mayor que el total de registros de la base de datos, no vamos a presentar nada. Vamos a dejar en el formulario principal el mismo registro que tenemos, pero vamos a indicarle al usuario que ya hemos llegado al último registro activo de la base de datos, que no hay más. Entonces, dentro de este procedimiento asociado, lo que pondremos es un msgbots que diga msgbots no existen registros activos para mostrar, que es lo que también hemos puesto dentro de la función mostrar registro, coma, vamos a poner vb information también, y aquí vamos a poner como título no existen registros activos y cerramos comillas. Bien, este es el msgbots que se nos va a presentar indicándole al usuario que no hay registros activos para mostrar si el registro más 1, que es lo que pretendemos mostrar, el siguiente registro, estuviera fuera de los límites de la base de datos. Después vamos a mostrar la parte correspondiente a si registro más 1 sí que estuviera dentro de los límites de la base de datos. Y en ese caso lo que haríamos, pues por ejemplo, lo primero sería sumarle 1 al registro. Registro es igual a registro
más 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que lo podemos hacer porque el registro va a estar dentro de la base de datos. Y seguidamente vamos a llamar a la función mostrar registro para que nos presente ese registro siguiente. Entonces, llamaremos a la función mostrar registro, le pondremos registro, que es donde se va a guardar el valor del registro que nos devuelva la función, es igual a mostrar registro, que es la función. Vamos a pasarle como argumento reg, pues el valor de registro que hemos obtenido aquí, que es el del siguiente registro, y como opción, que es lo que nos pide aquí ahora, le vamos a decir 1. Es decir, si por ejemplo en nuestro formulario principal se estuvieran presentando los datos del registro número 2, pues con este procedimiento al pulsar sobre clic y en general el evento clic de este botón, se ejecutaría este procedimiento. En este caso, aquí lo que haríamos sería sumarle 1 a la variable registro, de tal manera que el registro pasaría a valer 3. Y luego llamaríamos a la función mostrar registro, pasándole el valor 3 como argumento, de tal manera que se miraría de presentarnos el registro 3 si fuera activo. Si no fuera activo, ya se ocupará la función mostrar de registro de buscarnos uno que sea activo o de llegar al final de la base de datos y decirnos que no se ha encontrado ninguno y mostrarnos un MSGBots. Bien, este sería el código de lo que sería el procedimiento asociado al evento clic del botón siguiente de nuestro formulario. Para el botón anterior vamos a pulsar doble clic sobre él y se nos abrirá el procedimiento vete anterior clic. Este procedimiento se va a ejecutar cuando se produzca el evento clic en el formulario principal de este botón. ¿Cuál es el código que vamos a tener aquí? Pues va a ser el mismo, que en el de siguiente. Lo único que vamos a modificar una serie de instrucciones para que se compruebe que no sobrepasemos la base de datos por la parte inferior. Por lo tanto, aquí pondríamos si registro menos 1, porque iríamos a comprobar el registro anterior, es menor, aquí sería menor que 1, porque el límite inferior de nuestra base de datos es 1, aquí pondríamos el CEN, que se nos ha olvidado, es decir, el límite inferior de nuestra base de datos es 1. Pues si registro fuera menor que 1, habríamos sobrepasado el límite inferior de nuestra base de datos, que es lo que indicamos aquí. Entonces muestra ese MSGBots, tal como hemos hecho en el vete siguiente clic, en este procedimiento. Si no, registro va a ser igual a registro menos 1. Y vamos a llamar a la función mostrar registro, pasándole ese nuevo valor del registro al restarle 1, pero con la opción menos 1, es decir, que si no encontramos que el registro anterior sea activo, pues ve restándole 1 hasta que encuentres un activo o hasta que llegues al principio de la base de datos. Bien, ya hemos generado los dos procedimientos que tienen que estar asociados a los botones siguiente y anterior de nuestro formulario principal. Vamos a ver si ahora realmente funciona. Nos vamos al formulario inicial, ejecutamos, entramos y como veis nos muestra el primer registro, porque es un registro activo. Ahora cuando le dé al botón siguiente me ha de mostrar el segundo, porque el segundo está activo. Le damos y veis pasa al segundo registro. Ahora se saltaría el tercero y nos tendría que mostrar el cuarto. Pulsamos y salta al cuarto. Ahora tendríamos que pulsarle al siguiente y en vez del quinto nos mostraría el sexto, como vemos aquí. Pulsamos y veis que nos va al sexto. Pulsamos, nos va al séptimo y si pulsamos de nuevo nos dice que no existen registros activos para mostrar. Vamos a ir hacia atrás. Del séptimo iríamos al sexto, correcto, al cuarto, correcto, al segundo, correcto, al primero, correcto, y ahora al pulsar otra vez nos diría que no hay más registros activos para mostrar. Como vemos, la programación que hemos hecho de los botones siguiente
y anterior es correcta. Vamos a programar ahora entonces el botón ir al primer registro y el botón ir al último registro, que no nos tiene que ofrecer ninguna dificultad. Para ello cerramos aquí, nos vamos por ejemplo, al primero, vamos a hacer este de aquí, le vamos a hacer doble clic y se nos abre el procedimiento que tiene asociado al evento clic de dicho botón. Lo que vamos a hacer es, primero, en este caso no vamos a tener que comprobar, como en los anteriores, de siguiente y anterior, si hemos sobrepasado o no la base de datos, porque le vamos a decir que vaya directamente al primer registro, al registro número 1. Por lo tanto, le vamos a decir que registro es igual a 1. No hace falta comprobar si nos pasamos o no de la base de datos, porque no nos pasamos. Hacemos una asignación directa a la variable registro. Y a continuación vamos a ejecutar la instrucción que nos permita ir a la función mostrar registro, que es registro es igual a mostrar registro, y como argumento le vamos a pasar la variable registro, que ahora va a valer 1, es decir, le vamos a pedir que nos muestre el registro 1, porque aquí ya le hemos dado esta asignación de 1 a la variable registro, y como opción le vamos a poner 1 más 1, es decir, le vamos a decir que nos vaya a presentar el registro número 1, que es el que le hemos asignado a la variable registro. Pero si ese registro 1 no estuviera activo, presentarnos el segundo. Si el segundo tampoco, el tercero, el cuarto. Y así sucesivamente hacia adelante. Vamos a hacer ahora el botón ir al último registro, que es este de aquí, el botón de comando. Pulsamos 2 veces. Aquí tenemos el procedimiento asociado. Y va a ser exactamente lo mismo que el anterior, que lo tenemos aquí. Pero vamos a copiarlo todo. Control C, lo copiamos aquí. Simplemente que aquí el registro lo vamos a igualar pues a la variable total reg debe live. Pulsamos aquí a total reg debe live, que es el último registro de la base de datos, porque al ser el total de registros de la base de datos, también contiene el último registro de la base de datos. Es decir, si el total de registros es 7, el último registro es 7. Por eso le vamos a asignar a registro ese valor. Y aquí le vamos a decir que llame a la función mostrar registro, que nos muestre el último registro de la base de datos, porque aquí registro ha tomado ese valor, y que si ese último registro no es válido, reste -1 y vaya buscando el anterior, hacia atrás, no hacia adelante no saldríamos de la base de datos, o sea, de ir hacia atrás. Y ya hemos programado esos dos botones, como veis ha sido bastante sencillo. Vamos a comprobar que funcione. Nos vamos a iniciar, le damos aquí a ejecutar, entramos, vamos a decirle ahora que vaya al último registro de la base de datos, que como vemos es el 7. Vamos a dar aquí y como veis nos va al registro 7 y nos presenta el umbral de la noche, que es el registro 7. Ahora vamos a decir que vaya al primer registro, que es el registro 1 y que está activo, como veis aquí. Le damos al 1 y como veis nos lleva al registro 1 y nos enseña porque es activo. Tanto el 1 como el 7 son registros activos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar en la base de datos este registro, lo vamos a poner inactivo y este también lo vamos a poner inactivo. Y vamos a ejecutar a ver qué pasa. Y comprobaremos que la función mostrar registro funcione correctamente con estos botones. Vamos a iniciar, ejecutamos, entramos, nos va a mostrar el registro 2. Ya el preregistro 1 no nos lo va a mostrar. Entramos y veis, muestra el registro 2. Le vamos a decir que nos muestre el último. Nos va a mostrar el 7, pero como es inactivo, se irá al 6. Vamos a ver si nos muestra entonces el 6, pulsando aquí. Pulsamos y veis, nos muestra el 6. Ahora, al pulsar aquí, no nos puede presentar el 1. Nos ha de presentar el 2, porque el 1 está inactivo. Pulsamos al primer registro y veis, se va al 2. Funciona correctamente todos los botones.
Bien, una vez hecho esto, vamos a generar el código de un botón de comando más, que es el del botón salir. Y lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Ya tenemos programado un botón salir. Si recordáis, tenemos aquí en el formulario inicial, tenemos nuestro botón salir y tenemos un código ya programado para salir. Pues simplemente basta copiar este, cogemos aquí, control C, nos vamos al principal, vamos aquí a salir, doble clic y volvemos a pegarlo aquí. Tal cual está. Tal cual está porque va a ejecutar la misma acción que el botón salir del inicial. El botón salir inicial y el botón salir del principal van a tener la misma función. Vamos a comprobarlo, guardamos primero en el trabajo, entramos en inicial, pulsamos aquí al siguiente, como vemos si le damos aquí a salir nos dice esto cerrará mi librería, desea salir de la aplicación, le decimos que no, y si ahora entramos y pulsamos aquí salir, veis que nos da el mismo MSGBots. Esto cerrará mi librería, desea salir de la aplicación, sí o no. Si decimos que no nos salimos y si le decimos que sí, nos sacaría del programa y guardaría todos los cambios que hubiéramos hecho dentro de él. Bien, vamos a ver ahora un tema que es bastante importante no solo en VBA, sino en cualquier lenguaje de programación, y es el tema referente a lo que es el control de errores de un programa. Los errores en un programa se pueden producir pues, mientras estamos programando, a la hora de equivocarnos en la sintaxis de una instrucción también nos avisaría, pero también se pueden producir en el tiempo de ejecución, es decir, cuando ya lo esté utilizando un usuario. Que se produzca un error cuando lo está utilizando un usuario y que se pare el programa, daría ver que ese programa o el que ha creado ese programa no lo ha hecho de una manera muy profesional. Por lo tanto, es importante que cuando se produzca un error en tiempo de ejecución, cuando lo esté utilizando un usuario, que es algo que puede ocurrir, porque es tal la diversidad de situaciones que nos podemos encontrar en un programa, con situaciones o con condiciones muy concretas en las que se puede producir un error y que nosotros no lo hayamos detectado. Pero lo que sí que podemos evitar es que ese error se presente de una manera poco profesional, parándose el programa y presentándose el código de programación allí en el lugar donde se ha producido el error. Lo suyo sería que se presente, pues, por ejemplo, un MSGBots diciendo que se ha producido una excepción, por llamarlo de otra manera, y que pongas en contacto con el administrador o con el programador, tipo de error, una descripción del error. Así pues, vamos a ver una presentación donde vamos a ver lo que son los errores en VBA, cómo controlar esos errores, cuándo se pueden producir, cómo se tienen que depurar y cómo informar al usuario que se ha producido un tipo concreto de error. Luego, una vez visto esta presentación, iremos a nuestra aplicación y dentro de uno de los procedimientos pondremos en práctica lo que hayamos visto. Durante la creación de un programa y en su posterior ejecución, podemos encontrarnos con diversos tipos de errores. Algunos de ellos se subsanarán durante la creación de código, pues VBA no nos permitirá seguir adelante con el programa si no se corrigen. Es el caso de los errores de sintaxis y en ciertas ocasiones de los errores de compilación. Sin embargo, existen otros errores que solo se producirán durante el periodo de ejecución de un programa. Estos tendrán que ser subsanados antes de dar por terminado nuestra aplicación. Así pues, podemos clasificar los errores en 4 tipos diferentes. Errores de sintaxis, que se producen cuando escribimos código de forma errónea. En este caso, el editor de VBA nos avisará cuando intentemos validar la instrucción en la que hemos escrito mal nuestro código pulsando Intro. Por ejemplo, si intentamos escribir una instrucción end-if condicional y no escribimos bien la palabra reservada end, se producirá este tipo de error. Errores de compilación, que como su propio nombre indica, se producen cuando éste trata de compilar el código que hemos escrito y encuentra alguna incongruencia.
El compilador es el encargado de traducir el lenguaje fuente que hemos escrito en VBA a un lenguaje máquina, que es el que entiende nuestro ordenador y sus circuitos y componentes. Este proceso de compilación se puede ejecutar de dos maneras. Cuando ejecutamos nuestra aplicación, solamente se compila el código de los procedimientos que son llamados por los eventos que tienen lugar. Por ejemplo, si hemos cometido un error de compilación en nuestro botón de navegación ir a siguiente, este error no se comunicará por parte del compilador hasta que pulsemos dicho botón y generemos su evento click, que llama al procedimiento asociado que contiene el error. Para detectar estos errores antes del periodo de ejecución, es aconsejable realizar lo que se denomina una revisión bajo demanda. Es decir, le pediremos al compilador que revise todo el código antes de ejecutar el programa. Esto lo haremos a través del menú Depuración y Compilar VBA Project. Un ejemplo de este error sería utilizar una sentencia for y no cerrarla con el next. Errores en tiempo de ejecución, que se producen cuando se ejecuta el código estando la aplicación en marcha. Estos errores deben ser controlados por un sistema de detención y tratamiento de errores, ya que si no lo hacemos así, cuando se produzcan estos errores, el programa se detendrá y mostrará un MSGBotch indicando el error detectado y ofreciendo a la vez la opción de finalizar la ejecución del programa o depurar el código afectado. Un ejemplo de este tipo de error sería el de desbordamiento, que se produce al intentar guardar un valor fuera de rango dentro de una variable que no puede contenerlo. Por ejemplo, intentar guardar el valor 100.000 en una variable de tipo entero. Por último, tenemos los errores más difíciles de localizar, ya que no constituyen ningún tipo de error que VBA pueda detectar en ninguna de las fases por las que se procesa una aplicación. Son los errores lógicos, que se producen cuando el resultado que pretendemos obtener con nuestro código no es el que esperábamos. Estos errores deben abordarse de manera manual. Su solución dependerá de nuestra capacidad para comprender el código que hayamos escrito en nuestro programa. Por tal motivo, es de vital importancia crear el código respetando las normas de escritura de VBA, a la vez que lo completamos con comentarios que nos ayudarán a hacer más fácil la depuración del mismo en caso de error. Existen diversas técnicas que se pueden utilizar para detectar este tipo de errores, como la ejecución del código paso a paso con la tecla de función F8 o la utilización de la pantalla inmediato para controlar el comportamiento de un determinado procedimiento. Un ejemplo de este error sería, por ejemplo, que en el código de procedimiento bt siguiente clic de nuestra aplicación llamáramos a la función mostrar registro con el argumento opción -1 en vez de 1. Esto haría que se mostrara siempre el mismo registro en pantalla y no los siguientes, que es lo que pretendemos. Detectar que hemos puesto como argumento -1 en vez de 1 no sería muy complicado, pero imaginaros que el código del procedimiento tuviera más de 100 instrucciones. Localizar el error en una de ellas sería una ardua tarea. Para evitar que una aplicación se detenga por culpa de un error en tiempo de ejecución, es necesario crear un sistema de control de errores en cada uno de los procedimientos codificados. El proceso consistiría en habilitar una rutina de instrucciones cada vez que se produzca un error. Para conseguir esto, podemos utilizar al principio de cada procedimiento la instrucción onErrorGoto etiqueta, que bifurca el flujo del programa hacia la línea donde hayamos colocado la etiqueta indicada, en el caso de que se produzca un error, en vez de mostrar el mensaje en el MSGBotch y detener la aplicación. Esta rutina de control consistirá en una serie de instrucciones que comenzarán después de la etiqueta utilizada. Con ellas informaremos al usuario de que se ha producido una excepción y le ofreceremos información sobre la misma. Con el fin de no entorpecer el resto del código, la rutina de control de errores se colocará al final del procedimiento y justo antes de la etiqueta de inicio se colocará una instrucción de salida de su rutina como exitSub o exitFunction, ya que si no lo hacemos así, la rutina de control se ejecutaría cuando el flujo normal del programa llegara a la primera de sus instrucciones, aunque no se produjera ningún error. De esta manera mantendremos aislada la rutina dentro del procedimiento y solo se podrá acceder a ella en caso de error. Para obtener información sobre el error producido, accederemos a las propiedades del objeto err, que guardará los detalles sobre dicho error. Aquí vamos a ver las más importantes y las que utilizaremos en nuestra aplicación.
Number es la propiedad determinada del objeto ER y nos devuelve el código identificativo del error. Description ofrece una descripción del error que se ha producido. Source indica el nombre del proyecto que generó el error. Utilizando estas tres propiedades podremos construir un MSGBotch que informa al usuario del error producido y se evitará la detención inadecuada de la aplicación. Una vez vista la presentación, vamos a crear nuestra primera rutina de control de errores y la vamos a hacer en nuestro procedimiento BT anterior click. Este procedimiento es el que se produce cuando pulsamos sobre el botón anterior y generamos el evento click. Esto llama al procedimiento BT anterior click que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es provocar un error, vamos a hacer un error de desbordamiento y vamos a decir que a la variable registro le vamos a restar registro menos 100.000, de tal manera que se va a producir un error de desbordamiento, ya que la variable registro es una variable de tipo entero y, como sabéis, las variables de tipo entero van desde menos 32.000 a más 32.000 y 100.000 haría que esta variable superásemos el rango por la parte inferior, lo que provocaría ese error porque no podemos guardar un valor tan alto dentro de este tipo de variable. Vamos a comprobarlo y vamos a provocar ese error. Le damos aquí a ejecutar, entramos en el programa, veréis que mientras no pulsemos este botón anterior nos deja seguir con el programa, podemos ir al primero, al último registro, pero enseguida que pulsemos aquí nos va a dar ese error de desbordamiento en tiempo de ejecución, con la opción de finalizar el programa o de depurar el código. Si le vamos a dar a depurar, nos dirigirá a la línea o a la instrucción donde se ha producido el error. Bien, que esto ocurra cuando nosotros tenemos el programa ya en marcha y que al usuario le lleve a esta zona de aquí, pues no sería muy profesional. Entonces lo que vamos a hacer es generar una rutina de control de errores para que informe al usuario de que se ha producido un error y que contacte, en este caso, con el administrador. Lo que vamos a hacer entonces es parar el programa y dentro de el procedimiento asociado al evento BT anterior click, lo que vamos a hacer es crear esa rutina de control de errores. La primera instrucción siempre ha de ser on error goto, y aquí vamos a poner el nombre de una etiqueta que es el que nosotros queramos. Yo le voy a poner rutina error, por ejemplo. Esta instrucción tiene que estar antes de cualquier otra. Si en este procedimiento, en sus instrucciones, se produjera un error en cualquiera de las instrucciones, esta instrucción lo que haría es dirigir el flujo del programa hacia la rutina, hacia la etiqueta que hemos nombrado como rutina error. Esta etiqueta la vamos a poner siempre al final del procedimiento, después de la última instrucción, que en este caso la última instrucción es en if, antes del end suf. Y vamos a poner aquí la etiqueta rutina error y dos puntos. Esto es lo que se llama una etiqueta. Y lo que hacemos es que si se produce un error, vamos a ir go to besa rutina error aquí. Y se va a ejecutar las instrucciones que vayamos a poner después. ¿Qué vamos a poner? Pues un MSGBotch que informe al usuario de que se ha producido ese error. Y vamos a poner MSGBotch. El texto que va a salir será se ha producido una, vamos a llamarle excepción, que queda mejor que error, en el procedimiento, y a este procedimiento le vamos a dar el número 001, VB critical, vamos a utilizar, coma, de texto vamos a poner error de programa, por ejemplo, y vamos a poner también algo más. Esta sería la instrucción, pero vamos a poner aquí en el texto, después,
este signo, que es el de concatenación de cadenas de texto. Tenemos una cadena de texto aquí, que es esta de aquí que hemos escrito, y ahora vamos a concatenarle una más, que va a ser CHR10. Esto lo veremos más adelante, pero CHR10 lo que hace es generar un salto de línea. Entonces vamos a poner y otro CHR10 para que genere dos saltos de línea y para que no nos salga de aquí, de la pantalla del editor de Visual Basic, vamos a poner el signo guión bajo que, como sabéis, nos permite seguir escribiendo en la parte inferior. Vamos a poner aquí, pues, después de este y, otra cadena de texto que se escribirá dos líneas más abajo, y en esta cadena de texto vamos a poner error, dos puntos, cerramos la cadena de texto, vamos a poner otro signo de concatenación, paperwhite, y vamos a poner el número de error, y para eso utilizaremos el objeto er.number, que nos dará el número de error. Y seguidamente pues pondremos el paperwhite para que nos vuelva a concatenar una cadena. Esta cadena va a ser este guión solamente, y seguidamente otro signo de concatenación, y aquí vamos a poner er.description para que nos dé la descripción. Vamos a seguir, vamos a poner otro signo de concatenación, CHR10, para que nos dé el salto de línea, el signo este de aquí. Vamos a poner otro signo para poder escribir otra vez debajo, sin que nos dé error. Y vamos a escribir aquí fuente, para que nos diga dónde se ha producido ese error. Y vamos a poner, con el signo paperwhite, la fuente que sería er.source. Ya tenemos todo el texto que vamos a utilizar en el MSGBox. Ahora, cuando se produzca este error, no nos va a salir el MSGBox que nos deja finalizar o depurar el programa, sino que nos va a salir este de aquí. Pero hay que tener en cuenta que si nosotros no produjéramos ningún error, si eso estuviera bien y no se produjera ningún error, cuando lleguemos al endIf va a seguir ejecutando las instrucciones que haya después del endIf. Y por lo tanto, aunque no haya ningún error, nos va a presentar este MSGBox. Para evitarlo, tenemos que poner aquí exit sub para aislar esta parte que es donde está la rutina de error. De tal manera que cuando se ejecute este programa, este procedimiento, quiero decir, si no se produce ningún error, después del endIf llegará al exit sub, que es como si llegara al end sub, y nos sacará del procedimiento, de tal manera que esta rutina no se va a ejecutar. Esta rutina queda aislada y solo se va a ejecutar si se produce un error, como en el caso de aquí. Vamos a verlo, vamos a iniciar, ejecutamos, le damos a entrar, vemos que nos pone aquí los registros, los vamos viendo, podemos ir al último, y ahora vamos a darle aquí atrás. Y veis que nos sale error de programa. Se ha producido una excepción en el procedimiento 001. Error 6, desbordamiento, fuente VBA Project. Aquí podríamos haber puesto también contacte con el programador, para que nos indiquen a través de un correo electrónico que le indiquemos este tipo de error y el procedimiento donde se ha producido. Esto es importante ponerlo porque así tenemos localizado dónde se ha producido el error. Vamos a cerrar aquí. ¿Veis? Nos deja seguir con el programa. ¿Ves? No existen archivos para mostrar. Podemos ir al primero. Al siguiente, ¿veis? No nos ha sacado del programa. Sigue estando el programa en funcionamiento. Y si generamos el error, simplemente nos informa, pero nos deja seguir con el programa. Como veis. Esta sería la forma de crear una rutina de control de errores. Vamos a cerrar aquí. Vamos a ir a esa rutina. Y esta rutina que hemos creado aquí se tiene que crear en cada uno de los procedimientos que hayamos creado. Simplemente hay que coger el onError, este de aquí, control C, lo vamos a hacer en este de aquí abajo, lo pegamos como primera instrucción y después de la última,
dejamos un espacio aquí y vamos a copiar todo esto con el Shift Sub y todo esto de aquí. Control C y se pega aquí abajo. Lo único que hemos de hacer aquí es ponerle que esta sería el procedimiento 002. Es la única modificación que tenemos que hacer, indicar que es otro procedimiento diferente para diferenciar un procedimiento de otro. Si se produjera un error aquí, el mensaje sería que se ha producido un error en el procedimiento 002 y podríamos venir a este procedimiento directamente. Cuando tengamos todos los procedimientos con las rutinas de control de error, podremos ir directamente al procedimiento donde se ha producido el error buscando ese procedimiento a través del MSGBots, de este valor que le hemos dado. ¿Cómo se va a hacer? Pues muy sencillo. Tendremos código, por ejemplo, aquí en principal, tendremos código aquí en inicial, tendremos código en el módulo general. Entonces, para detectar el error, si nos ha dado error en procedimiento 001, simplemente hay que pulsar control F. Ahí está. Y se nos abre el cuadro de buscar. Aquí tendremos que darle a proyecto actual para que nos busque en todo el proyecto. Y le vamos a decir, como nos ha indicado que se ha producido un error en el procedimiento 001, pues pondremos aquí 001 y le daremos a buscar siguiente, de tal manera que nos dirigirá directamente al procedimiento 001, como veis aquí. Esta sería la manera de nosotros controlar dónde se ha producido ese error. Tendríamos que investigar todo este código porque por la información que nos ha dado el MSGBots y que nos habrá indicado el usuario, tenemos que buscar el error en este procedimiento. Y después de investigar en el procedimiento nos daremos cuenta que aquí nos hemos equivocado y lo pondremos correctamente. Pues esta rutina de control de error hay que ponerla en todos los procedimientos que creemos, todos y cada uno de ellos. Por eso es importante que cuando vayamos a crear ya una rutina, un procedimiento nuevo, ya pongamos esta instrucción como la primera instrucción. La etiqueta puede ser la misma para todos los procedimientos, lo único que ha de variar, todo esto también será lo mismo para todos los procedimientos, lo único que tiene que variar es este número en cada uno de los procedimientos. Ese es el control que tenemos que llevar. Bueno, pues esto es todo por hoy. En el próximo vídeo vamos a comenzar a trabajar con los combo bots o listas desplegables. Así pues, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, compañeros.